16 y 17. Pero antes, vamos a recordar el sermón anterior. Habíamos dicho que por causa del Señor debíamos someternos a los gobernadores, porque los gobernadores están aquí para castigar a los malhechores y para alabar a los que hacen el bien. Esta es la voluntad de Dios, que nos sometamos a las instituciones establecidas por Dios. Es lo que Dios ha determinado. Ahora bien, el apóstol Pedro sigue con la secuencia, con la misma idea, la mantiene en mente. Vamos entonces a 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 16 y 17. El título del sermón es Somos libres para servir. 16 y 17. Como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Lo que está diciendo Pedro a aquellos que están viviendo en persecución por causa del Evangelio de Cristo, les dice, vivan como personas libres. Personas libres. Pedro concluye su consideración acerca de la obediencia de las autoridades gubernamentales, diciéndole a los cristianos cómo deben conducirse en la sociedad. Es decir, deben vivir como personas libres. Aunque la traducción suple el verbo vivir para completar la oración, lo que Pedro quiere enfatizar es el concepto de libertad. Él se da cuenta que los que sufren opresión y persecución ansían o desean libertad. Ahora les dice, sean libres. Es decir, él desea que sus lectores sepan que el cristiano, el verdadero cristiano, es libre por haber sido liberado del poder del pecado. Juan capítulo 8, versículos 32 al 36. Juan capítulo 8. Versículos del 32 al 36. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, ¿qué? Seréis verdaderamente libres. Esta es la libertad que quería enfatizar Pedro. Somos libres, libres del pecado. Muchas personas creen en Dios. Cualquiera que usted le pregunte, ¿usted cree en Dios? Le va a decir sí. Cualquier persona, si usted sale a la calle, el 90% de la gente le va a decir, ¿usted cree que Cristo murió por sus pecados? Le va a decir que sí. Creer, la mayoría de las personas tienen una creencia, pero tener fe en las promesas de lo que Dios ha establecido y del significado de lo que implica la libertad en Cristo es otra cosa. Todos podemos creer muchas cosas, pero a veces como cristianos no creemos en las promesas que Dios ha establecido. Dios que promete hacernos libres, ¿verdad? Libres del pecado. ¿Cómo nos hace libres? Conociendo ¿qué? La verdad. ¿Y cuál es la verdad? Él mismo es la verdad. Su obra en la cruz del Calvario es un acto del pasado que sirve para el presente y para el futuro. Debo creer que esa promesa de Cristo en la cruz del Calvario, de lo que Él hizo, de su acto propiciatorio, de su acto redentivo, para liberarme a mí del pecado, es algo que se hizo en el pasado, pero que tiene efectos para ¿hasta cuándo? ¿A mi presente? Sí, y también ¿hasta cuándo? A mi futuro. Su obra en la cruz fue en el pasado, pero tiene efectos en el presente y en el futuro. ¿Qué efectos tiene? Algo que el hombre siempre ha deseado desde el principio. Cuando se conoce a sí mismo, ¿qué es lo que el hombre desea siempre? ¿Ser qué?
libre. Las naciones siempre están esperando una libertad. Los países siempre están esperando libertad. Aquí siempre estamos esperando y vamos a las urnas a votar esperando que hubiese alguien que nos pueda sacar de este tormento, ¿no? Hablando en sentido social. Las naciones siempre esperan a alguien. Los judíos esperaban a alguien también que los liberara del yugo romano. Y tenían una esperanza, los celotes, que eran como la especie de guerrilla, ¿no? Tenían la esperanza de que Cristo los iba a liberar del yugo romano, en que el imperio tenía sometida a Jerusalén. Y sí, Cristo vino a traer libertad, pero no la libertad que el mundo esperaba, sino una libertad mucho más trascendente y profunda. Es la libertad del pecado. ¿Por qué es más trascendente? El hipismo de los años 60 en los Estados Unidos, ¿cuál era su eslogan? Somos libres, libres, libres. Y salían a las calles y se desnudaban y no se bañaban y no se afeitaban y vivían en libertad. ¿Pero eran libres? No, eran esclavos. ¿De qué eran esclavos? De su libertad. ¿Me hago entender? Eran esclavos de sus vicios que disfrutaban en su libertad. Vamos a hacer lo que queramos. Vamos a consumir drogas. No vamos a trabajar. Vamos a estar agrupados, viviendo, haciendo lo que sexualmente queramos. Todos en grupo. Muy bien. Y eso los hacía esclavos. No eran libres. Eran esclavos de lo que ellos consideraban libertad. Un hombre como Pablo puede estar en un calabozo, puede ser un prisionero, puede estar en un calabozo pequeño, tal vez en un calabozo donde ni siquiera pueda estirar sus pies, y puede ser libre. Y puede ser libre. Esa es la gran diferencia. Muchos pueden estar en una cárcel, pero el problema de estar en una cárcel no es las cuatro paredes que no nos dan libertad, es su conciencia. Porque pueden llevarlo a una cárcel por haber hecho un mal y pueden seguir esclavos de ese mal, solo esperando la oportunidad ¿para qué? Para volver a hacerlo. Solo esperando la salida para volver a caer y cometer el delito. Pero la libertad que ofrece Cristo es una libertad profunda, es una libertad trascendente, es una libertad del alma, nos hace libres del pecado. Y si somos libres del pecado, esto sí es esperanzador, ¿verdad? Romanos 8:2. Dice el apóstol Pablo: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, muy bien, dice Pablo, la ley del Espíritu en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Soy libre por Cristo, por su obra. La libertad. Eso sí, el cristiano experimenta libertad. No puede ser lo mismo que era antes. Tiene que afirmarse en las promesas de Dios. Y Dios promete libertad por la obra de Cristo en la cruz. Libres, libres. A veces no lo creemos, ¿no? Está como el caso que yo les he comentado ya anteriormente, cuando Abraham Lincoln sacó el decreto de libertad para los negros. Y muchos dueños de haciendas les decían a sus esclavos: eso es un rumor. No, mire, ya sacaron el decreto de que somos libres. Y los terratenientes les decían: eso es un rumor, eso no es verdad. Y aunque estaba el decreto establecido, aunque legislativamente estaban libres, ¿cómo vivían ellos? Como esclavos. ¿Por qué? Porque no creían en esta libertad. A veces nos pasa esto, ¿verdad? Dios determinó
en sus escrituras que somos libres, no por nuestra propia forma de ser libres, sino por la obra de Cristo en la cruz, pero vivimos como quienes, cuando en realidad somos libres. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 17. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay allí? Libertad. ¿Libertad de qué? Del pecado. Podemos ser libres, pero no por nuestras propias ganancias o obras, sino por la obra de Cristo en la cruz. Él promete libertad si estamos en Él. Su obra del pasado tiene efectos en el presente y tendrá efectos en el futuro. ¿Qué debemos hacer nosotros entonces como cristianos? Creer en esta promesa. Creer en la promesa. ¿Cuál es el problema o por qué seguimos nosotros viviendo las mismas circunstancias una y otra vez, en los mismos pecados una y otra vez, cayendo en las mismas cosas? ¿Saben por qué? Porque somos incrédulos a las promesas de Dios. Sí, leemos, oiga, sí, Cristo lo hizo, pero no creemos, somos incrédulos a que Cristo nos dice que en Él somos que libres, 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 libertad. Martín Lutero explicó el concepto de libertad haciendo gala de su estilo característico. Dijo: el cristiano es un perfectamente libre, señor de todo, no sujeto a nadie. El cristiano es un perfectamente obediente, siervo de Dios, sujeto a todos. Somos libres. El cristiano es libre de toda esclavitud que promueve el mal. Somos libres del pecado, somos libres del mal. ¿Y cómo usamos esta libertad? Para servir y amar a Dios y al prójimo. Servimos a Dios y amamos a nuestro prójimo. Esa es la forma en que utilizamos la libertad que tenemos. Somos libres definitivamente y somos libres de todo lo que sea malo, del pecado. Pero somos entonces siervos. ¿De qué? De lo justo, de lo honesto, de Dios. Cuanto más se demuestra su disposición para servir, tanto más experimenta verdadera libertad. Santiago capítulo 1, versículo 25. Santiago 1:25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, ¿cuál ley? La de la libertad. Y perseverará en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Sigamos con Santiago, pero vamos al capítulo 2, versículo 12. Santiago 2:12. Así hablad y así haced todo lo que habéis de ser juzgado por la ley de la libertad. El cristiano se conduce en la vida pública, volviendo a nuestro texto, como un escogido de Dios. Es decir, somos libres, libres del pecado y públicamente, socialmente, debemos comportarnos con esa libertad. Es libre el cristiano y no tiene temor alguno en tanto sirva a Dios con obediencia absoluta. Volvemos a Primera de Pedro, nuestro capítulo 2, versículo 16. Como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer ¿qué? Lo malo. Pedro añade una advertencia. Pedro dice: pero no se valgan de su libertad para disimular la maldad.
El apóstol sabe que el cristiano se ve tentado a abusar de su libertad, pero en el momento mismo que el cristiano emplea la libertad para promover su causa, ya ha dejado de obedecer a la ley del amor y de hecho ha dejado de servir a Dios. La verdadera libertad, hermanos, es la que no perjudica ni daña a nadie. Por esta razón, Pedro amonesta a los creyentes a que sigan siendo fieles siervos de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace Pedro? Porque algunos creyentes decían, bueno, ya somos libres. Somos libres en Cristo Jesús. Somos libres de la tradición. Somos libres de las obras de la ley. Entonces pasaban al otro extremo. Como somos libres, ya no tendremos que obedecer al Estado. Porque el Estado nos está persiguiendo. Ya no tenemos por qué servirle a ellos. Entonces, ¿qué hace Pedro? Los reprende. Les dice, el hecho de haber sido liberados del dominio del pecado los ha hecho siervos de Dios y por lo tanto tienen que obedecerlo en este aspecto. Por lo general, desobedecer al gobierno es rebeldía contra el Señor. El cristiano no vive sin normas, no vive sin leyes, ni por encima de las responsabilidades que tiene ante la sociedad y debe cumplir como los otros ciudadanos. Eso es característico de un cristiano. Hay momentos que uno se encuentra con personas que dicen, por la causa del Señor ya no trabajo. Y le sale un trabajo y dice, no, porque no puedo orar. Y le sale otro trabajo, no, porque con este trabajo no puedo leer la Biblia. Y yo por la causa del Señor no trabajo. Recuerdo el caso de un amigo que escuchó una predicación en una iglesia de estas que motivan, de estas carismáticas. Y le dijeron, dejen todo por la causa del Señor. Dejen todo lo que tienen, todo por la causa de Cristo y vengan a servir al Señor, vengan a servir. Y el hombre muy motivado el lunes fue y pasó la carta de renuncia en la empresa. Se la aceptaron, por supuesto, y llegó a la iglesia muy motivado. Bueno, aquí estoy. ¿Cómo me ayudan? Porque pues para devengar un sueldo. Le dijeron, no, pues si usted quiere servir, sirva, pero aquí no damos plata a nadie, ¿no? Usted verá cómo... Él mismo tomó las cosas de la manera equivocada. Ser cristiano no quiere decir que porque amamos al Señor, porque somos cristianos, no somos ciudadanos de una sociedad. Debemos trabajar. No hay nada que hacer. Como cristianos debemos trabajar. Y como cristianos no implica que como soy cristiano no me someto al Estado. Como cristiano me debo someter al Estado, es decir, a las normas de la ley. Soy cristiano y puedo y debo someterme. Como cristiano debo pagar mis impuestos. No, como soy cristiano no soy atado a este mundo, entonces no pago los impuestos. Es equivocado, ¿cierto? Como cristiano debo someterme a lo que Dios ha establecido. Ahora en este momento, con el plan de ordenamiento territorial y el plan maestro de culto que se dio en Bogotá, alguna vez tuve una conferencia donde nos explicaban o donde se hablaba de esto y se paró un pastor y dijo lo siguiente: en mi iglesia nos han intentado cerrar ya varias veces, pero el nombre del Señor sigue adelante y nosotros seguimos poniendo la música a alto volumen. Y no nos han intentado callar y nos han intentado sellar, pero seguimos porque tiene que escucharse el evangelio por medio de los sonidos de la música. No, como cristianos debemos respetar a una sociedad. Y como sociedad, como siendo parte de la sociedad, tenemos que tener en cuenta que todo mundo no le debe gustar nuestros cánticos.
y debemos respetarlos. Por ser cristiano no quiere decir que vamos a poner el equipo a todo volumen para que toda la cuadra se despierte y escuche y se vuelva cristiano porque escucha las canciones. Esto es falso, es una mala interpretación, están equivocados. Eso no es piedad cristiana. La piedad cristiana es la que guarda su vecindario, la que reconoce que vive en una sociedad, la iglesia que reconoce esto. Nosotros, por la gracia del Señor, no tenemos problemas con ningún vecino y creo que la iglesia nunca lo ha tenido. ¿Por qué? Porque nunca se dan esas oportunidades, ¿no? Nuestro volumen es bajo. Aquí hay un espacio donde salen los carros, entonces ese espacio no lo utilizamos. Aquí hay otro espacio, y por lo general pedimos permiso al Señor cuando sale, si Él no va a sacar su taxi. Debemos hacerlo así, ¿verdad? No es que somos cristianos y la calle es de nosotros. Y si un vecino nos llama la atención, entonces es Satanás, el enemigo. Entonces los podemos reprender ese espacio. No, no tenemos que respetarles. Vivimos en una sociedad. No podemos utilizar nuestra libertad, dice el apóstol Pedro, para tratar de desobedecer. No, somos libres y somos libres del pecado. Pero hacer libres del pecado y de lo malo nos hace obedientes o nos hace siervos. Entonces servimos a los demás. Y uno o los demás son los que están en nuestra sociedad y nos sometemos y servimos a nuestros vecinos en lo que podamos colaborar. Entonces, versículo 16. Como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como que siervos de Dios. La última exhortación del versículo 16 es: vivan, más bien, no traten de utilizar su libertad para el mal, sino vivan más bien como siervos de Dios. En griego, la palabra significa esclavo. La expresión siervos de Dios aparece varias veces en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, la esclava de Filipo llamó a Pablo y a sus compañeros siervos del Altísimo. Hechos capítulo 16, versículo 17. Si quieren estos textos no lo busquen y yo se los digo. Está siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Estos siervos, ¿quiénes? Pablo estaba predicando el evangelio y esta mujer le va diciendo que ellos son siervos. Pablo también se denomina a sí mismo siervo. En Tito capítulo 1 versículo 1 dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Son siervos. Los apóstoles entonces demuestran su libertad. ¿Cómo? Sirviendo a Dios de todo corazón. Así debe ser, ¿no? Pasamos al versículo 17. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Honrad, ¿qué significa? Respeto. Pedro resume el deber de los siervos de Dios: mostrar respeto a todos. La palabra todos abarca todo, ya que va desde los reyes y gobernantes a todos aquellos que han sido investidos de autoridad. El siervo de Dios honra a todas las personas que son designadas para gobernar. Lo vimos en el versículo 13 y versículo 14, ¿recuerdan? Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya sea a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Ahora bien, esto es interesante. ¿De qué modo se relaciona la primera oración del versículo 17, honrad a todos, con el resto del versículo? Algunas traducciones colocan
esta oración como encabezamiento para las próximas 3 cláusulas. ¿Cuáles son? Amen a los hermanos. ¿Cuál es la siguiente cláusula? Teman a Dios. Y la última, honren al rey. Hay objeciones a esta disposición. En primer lugar, estas 3 cláusulas carecen de equilibrio. El único rasgo que las une es el tiempo presente del verbo en el griego. Y el mejor modo de traducirlo es el término seguir. Los lectores deben seguir amando a los hermanos y hermanas de la comunidad cristiana. Deben seguir temiendo a Dios y seguir manifestando respeto por el rey. Aparte de esto, el mandamiento de temer a Dios es el más importante de los otros. Temed al Señor y al rey, dice Proverbios capítulo 24, versículo 21. Entonces, ¿cómo leer y entender el versículo 17? Vemos que está formado por una configuración de 2 renglones con 2 partes cada una. Dice, honrad a todos, amad la hermandad, temed a Dios, honrad al rey. Entonces, la primera cláusula y la cuarta tienen el mismo verbo. ¿Cuál es? Honrar. Además, el primer renglón muestra equilibrio en sus 2 partes. También lo hace el segundo. El primer renglón es general porque incluye todo. Y todo aquello que son hermanos en Cristo. El segundo renglón especifica ya Dios y el rey. Pedro pone a Dios en primer lugar y luego al rey. Los cristianos deben honrar al rey con reverencia, en primer lugar, y a Dios. Perdón, los cristianos deben honrar al rey con reverencia, pero siempre teniendo en primer lugar a Dios. El rey debe ser honrado de tal manera que el amor de la hermandad y el temor de Dios no sean violados. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando honramos al rey, es decir, a nuestro presidente, cuando lo honramos, recordemos el sermón anterior, honrarlo no quiere decir que no estemos en desacuerdo con cosas, ¿no? Podemos estar en desacuerdo porque la ley nos permite esto. Honrarlo quiere decir que oramos por él y nos sometemos a sus normas, porque somos libres para servir. Y servimos, nos sometemos, estamos ahí. Si lo hacemos, podemos nosotros ser respetados como hombres y mujeres hermanos en Cristo que respetan que respetan una sociedad. ¿Es claro esto? Ahora, para terminar. Cuando Pablo estaba custodiado en Roma, enseñaba el evangelio a todos aquellos que venían a visitarlo. Hasta los soldados romanos, los que los guardaban, recibían las buenas nuevas. El evangelio afectó el palacio del emperador Nerón, porque Pablo escribe que los creyentes de Roma, especialmente los que pertenecen a la casa del César, enviaban saludos. Eso está en Filipenses capítulo 4, versículo 22, que dice: todos los santos os saludan, especialmente los de la casa del César. Es decir, está hablando de aquellos soldados que les guardaban. ¿Qué estaba haciendo Pablo entonces? ¿Qué hacía con aquellos que estaban que eran parte del gobierno? ¿Qué hacía Pablo con ellos? ¿Les recriminaba porque lo tenían sometido? No, ¿qué hacía Pablo? Les predicaba el evangelio. Estaban gobernando, eran parte del gobierno, eran parte de la estructura o de la institución militar. Y entonces, ¿qué hacía Pablo? Les hablaba de la verdad y de Cristo, los convertía a la salvación. Las enseñanzas de la palabra de Dios deben penetrarse en todos los ámbitos de la vida, incluyendo en el gobierno. El faraón colocó a José como segundo en la línea del mando del gobierno egipto. ¿Recuerdan? Y Daniel ocupó una posición similar durante los reinados de Darío y Ciro. Siempre que sea posible, hermanos, los cristianos deben tratar de brindar colaboración en todo nivel del gobierno y deben aplicar los principios que enseñan las Escrituras. El cristiano debe ser un servidor de su sociedad. Y oramos al Señor para que Dios permita
que más hermanos en Cristo se preparen y sean parte del gobierno. Pero no de una forma equivocada, como hablábamos hace 8 días, ¿no? No para manipular las conciencias. No los pastores que tienen gente y entonces les queda fácil promoverse políticamente y ser candidatos y ganar. No de esa forma. Hombres y mujeres cristianos que a la luz de las Escrituras y secularmente se han preparado y tienen una vocación, un llamamiento. ¿Para qué? Para servir en el gobierno. Qué bueno, ¿no? Y qué bueno que nosotros podamos predicar el Evangelio del Señor Jesucristo a todas estas personas que son parte del gobierno de nuestra nación. Que tengamos la oportunidad de ver a alguien parte del gobierno y pudiésemos hablarle y compartirle de Cristo, o por lo menos acercarnos y regalarle alguna literatura cristiana que los lleve a conocer de Cristo. Y también debemos formar principios, debemos ser aportadores de los principios de Dios al gobierno. No podemos separarnos, porque somos seres políticos en el sentido de que pertenecemos a una sociedad y por pertenecer a esa sociedad tenemos que aportar. Y hay ejemplos bíblicos, ejemplos históricos. El hombre que en el siglo, se me olvidó ahora el siglo, creo que fue el siglo XVII, William Wilberforce, cuando estaba la esclavitud de los negros en Inglaterra, el hombre era parte del parlamento inglés y buscó una y otra vez muchos intentos y duró años para que se aprobara la ley de libertad a los negros. Y era un cristiano piadoso. Dios lo llamó en eso, para que fuera parte del parlamento inglés y sacara un proyecto que trajera bendición a una comunidad y sacara todo lo que estaban haciendo mal en Inglaterra con respecto a la esclavitud, que no era aprobada por Dios. Él tenía amor por aquellos que sufrían. ¿Y desde dónde lo hizo? Desde la política. ¿Podemos entonces los cristianos ser parte de la política y hacer? Sí, siempre y cuando se haga con piedad cristiana. ¿Podemos las iglesias inmiscuirnos en partidos políticos? No. ¿Podemos las iglesias utilizar el púlpito para promover un personaje para que sea candidato? No, no es nuestra labor. No es nuestra labor. Sí podemos animar al hermano. Y si alguno de ustedes individualmente quisiese votar por alguno en particular o algún hermano de una congregación, podría hacerlo. Pero si quieren votar por otro, también podría hacerlo. Es la libertad de nuestra conciencia cristiana. Pero lo que sí es claro es que podemos y debemos, como cristianos, para los jóvenes que se preparan, aportar de una manera más concreta a las soluciones de una sociedad que tanto necesita de Dios y de sus escrituras. Aunque no somos del mundo, estamos en el mundo. Y si la iglesia desea ejercer influencia para bien sobre el Estado, debe hacerlo. Debe infiltrarse espiritualmente. ¿Pero de qué manera? Como Dios lo ha dicho. No como a nosotros nos parece, ¿no? Como Dios lo ha dicho. ¿Y cómo lo dice el Señor? Preparando, con argumento, con sabiduría, con conocimiento. Ese es el principio cristiano. Dios en su providencia y en su misericordia nos anima entonces a que vivamos de acuerdo a estos parámetros que Dios mismo establece. ¿Cuáles son entonces? Regresamos a nuestro texto. Que vivamos como libres. ¿Pero libres para qué? Para servir. Somos libres. ¿Libres de qué? Del pecado y de la miseria. Pero servidores ¿de quién? De la sociedad donde vivimos. No podemos utilizar nuestra libertad como pretexto para el mal. Y como en ese sentido lo hacemos, entonces honramos a todos.
Pero a los hermanos, ¿qué tiene la característica con los hermanos? Los amamos. Los hermanos en la congregación, los hermanos en Cristo. Y tememos a Dios. Pero ¿cómo vemos al rey? Como es honrar a todos, ¿cómo vemos al rey? Con honra, con respeto. Tenemos aquí un presidente por el cual debemos orar. No estoy de acuerdo con todo lo que diga el presidente, pero lo respeto, porque Dios dice que debemos respetarlo. Y lo honramos por su dignidad. ¿Cuál es la dignidad? Ser presidente de la República. Honramos y respetamos al policía en la esquina, con toda la fama que pueda tener un policía, ¿no? Pero lo honramos y le respetamos. ¿Por qué? Por su dignidad. ¿Cuál es la dignidad? Es policía. Tienen su dignidad. Y esa dignidad fue dada ¿por quién? Por Dios mismo. Y como ha sido dada por Dios, entonces la respetamos. Conclusión, hermanos, libres, libres, libres del pecado, libres de la maldición, libres de su vida pasada. Entonces, vivan como libres ¿para qué? Para servir. ¿A quiénes? A los hermanos. ¿A quiénes más? A la sociedad, principalmente a Dios y al Rey, o a nuestro presidente, o a nuestro gobierno. Oremos al Señor. Padre de los cielos, te doy gracias por tu misericordia y tu bondad. Gracias, Señor, porque nos permites reunirnos, oh Dios de los cielos, para reconocer que somos libres, libres para servir. Y ayúdanos a entender que no debemos utilizar la libertad que tú nos das del pecado y de la miseria para la desobediencia. No podemos utilizarte a ti como pretexto para nuestras males. No podemos utilizarte como pretexto para no ser buenos padres o buenas esposas o buenos ciudadanos. No podemos utilizarte a ti como pretexto porque tú dices que debemos honrar a todos y ser servidores. Es lo que tú has decretado en tus escrituras. Ayúdanos a hacerlo de acuerdo a ellas. En el nombre de Cristo.